vamos a conversar con don José Miguel Nieto. Él es director de investigación de mercado de Pacific Latam, para hablar sobre este estudio de opinión de los padres de familia sobre la educación escolar. Es decir, en tanto estamos haciendo un enlace, que la encuesta ha sido a 420 padres y madres con hijos en edad escolar de colegios públicos y privados. Ese es el escenario y vamos a conversar. Vamos a tener, si ya está producción, me dice sí, ya está, le damos la bienvenida. Buenas tardes a José Miguel, bienvenido a Abriendo Puertas de BIS Televisión, José Miguel. Gracias, Néstor. Muchas gracias por la invitación, por la oportunidad de hablar de un tema tan importante, para toda la historia de los países, ¿no? La educación siempre ha sido un tema prioritario para poder lograr el progreso sostenible. O sea que va a ser siempre un tema vigente. El desarrollo humano, hablamos de desarrollo humano. ¿Qué comentarles, José Miguel, a nuestros televidentes de este importante estudio? Felicitaciones a las dos instituciones por esta preocupación que vamos a conversar en los próximos minutos. De acuerdo, sí. Hicimos un estudio que queríamos saber la opinión de los padres de familia en Lima Metropolitana respecto a la escuela de sus hijos. Hemos tratado de abarcar los puntos más importantes, como por ejemplo satisfacción, cómo se enteraron de la escuela, cómo se empaparon de las propuestas y también qué criterio usan a la hora de elegir un colegio. Claro. Además, hemos hecho el estudio que abarque tanto colegio público como privado, ¿no? Y un poco ver la lógica detrás de los padres de familia al elegir un colegio. Correcto, ese es el marco. Tenemos algunas diapositivas que nos ha proporcionado Alejandra. Le vamos a pedir a nuestro director, a Percy Ayala, que las vaya poniendo en pantalla para tu comentario, José Miguel. Perfecto. Muy bien, está en el ingreso de la diapositiva en cuanto la tengamos, pero vamos a tener la primera diapositiva que le hemos coordinado. José Miguel, si puedes ir haciendo ya el comentario, por favor, en tanto ingresa la diapositiva. Adelante. Empezamos con la pregunta más importante, creería yo, que es el criterio que usa el padre de familia al elegir un colegio. Y es una encuesta aún más interesante. Hemos levantado información justo post-COVID, ¿no? Cuando ya nos estamos otra vez abriendo, cuando empieza la presencialidad. Entonces, ¿cómo piensan hoy los padres, luego del COVID, al elegir un colegio? Y personalmente me sorprendió, y a varios de los investigadores, porque muchos considerábamos que el tema más importante iba a ser el factor económico. Sin embargo, predominan antes del factor económico otros dos criterios de elección. Entonces, como vemos, en primer lugar salió la exigencia académica. Segundo lugar, que es la que más me sorprendió a mí personalmente, es la cercanía a casa. O sea, ya el tráfico de Lima es tan grave que ya es un factor importante para un número considerable de padres al elegir un colegio, ¿no? El 43% señaló que uno de los factores principales, le dijimos a cada padre que elija 3, el 43% dijo cercanía a casa. Y se entiende porque esto también va con el tema de calidad de vida, ¿no? Ya en promedio, en Lima, uno invierte en transporte 100 minutos. Entonces, ya se está buscando colegios buenos, pero que queden cerca a mi casa. Y vamos a ver, cuando hagamos el análisis a nivel socioeconómico, que es un factor que se repite a todo nivel, desde los más acomodados hasta los más vulnerables, ¿no? Esto como que nos une como ciudad. Es un problema que todos lo vimos en su conjunto, ya estés con mucha plata o con poca plata.
El tercer aspecto es el económico, ¿no? También vamos a ver la diferencia, cómo cambia el factor económico según el nivel socioeconómico. Pero hablando Lima en su conjunto, el tercer punto que más repitieron los padres, el 34%, fue el aspecto económico, la pensión y las cuotas de ingreso a los colegios. En cuarto lugar, que también es una cifra importante, estamos hablando de 1 de cada 4 padres de familia, es el tema de valores y formación humana que brinda la escuela, la educación para sus menores. Quisiera, y si no hay preguntas ahora, quisiera pasar a la siguiente diapositiva para ver cómo diferencian estos principales motivos de elección según niveles socioeconómicos. Aquí podemos ver que el sector socioeconómico más acomodado, el sector AB, tiene 2 puntos claves en su decisión. El 47% de los padres eligió como un motivo principal la exigencia académica. El 43% de estos padres, de este grupo económico, dijo cercanía a casa. Si se dan cuenta, son los 2 puntos que más sobresale en las familias más acomodadas en Lima metropolitana. Exigencia académica y que esté cerca a mi casa. Si vamos al nivel socioeconómico de la clase media, que es el C, vemos que la mayoría de los padres repite 3 puntos. Acá se ven 3 criterios más cercanos, más pegados. El 46% mencionó exigencia académica, el 43% cercanía a casa, y vemos que el aspecto económico, 1 de cada 3, un poco más de 1 de cada 3 padres de la clase media señaló que también es un factor importante al elegir el colegio. Finalmente, si nos vamos al nivel socioeconómico más vulnerable, que es el D y el E, vemos que predomina más 2 criterios, ¿no? Y mayoritariamente el aspecto económico, que se entiende, son padres de familia cuyos ingresos son mucho menores que el resto de la población limeña. 55% de ellos mencionó, más de la mitad, que el aspecto económico es uno de los principales criterios, motivos al elegir un colegio. Y lo que se repitió en Lima, lo que nos hace a todos en común, como vemos en este gráfico, el 41% también mencionó que esté cerca a la casa. En este grupo, lamentablemente por la situación vulnerable que vive, vemos que menos de una tercera parte de los padres mencionó la exigencia académica como un motivo principal al elegir un colegio. Y acá se quiere hacer hincapié, porque en otra pregunta se mencionaba, para ti, ¿cuál es el gasto prioritario para tu familia? Y el nivel socioeconómico D dijo que, la gran mayoría dijo que el tema principal para su familia es la educación de sus hijos. Sin embargo, no es un criterio al elegir un colegio. Y esto se debe porque el factor económico no les permite darse el lujo de enfocarse en la parte académica al elegir el colegio para sus hijos, porque no les alcanza. Entonces sus criterios, de manera obligada se podría decir, porque no les queda otra, es el aspecto económico y la cercanía a casa. Ahora podemos hacer el análisis por la edad de los padres, ¿no? El anterior era un tema económico, ¿no? Según el nivel socioeconómico, cómo elige Lima. Es curioso que en una misma Lima haya como 3 perfiles a la hora de elegir un colegio. Ahora vamos a ver el análisis por edad. Vemos que los
padres más jóvenes, menores de 30 años, casi la mitad mencionó exigencia académica como el principal factor para elegir un colegio. También casi la mitad mencionó cercanía a casa. Pero ¿qué hace distinto a este grupo de padres? Si vemos más abajo, que está en quinto lugar en el ranking, la educación más personalizada. Vemos que el 29% de los padres jóvenes, casi uno de cada tres, mencionó que uno de los motivos principales es la educación personalizada. Ellos creen en la educación ad hoc, específica, moldeada para sus niños. Si nos vamos al siguiente grupo de padres de familia de 30 a 50 años, vemos que se repite la lógica, ¿no? De el 44% mencionó exigencia académica, el 43% de ellos mencionó también que el colegio, la escuela está cerca a su casa. Sin embargo, vemos que educación más personalizada cae a un 18% de padres. O sea, son pocos los que mencionaron este factor a diferencia de los padres menores de 30. Y lo que recobra importancia en este grupo de padres es el tema de valores y formación humana. Y lo podemos comparar con los padres jóvenes, menores de 30, mientras que los jóvenes, solo un 14% este aspecto lo consideró importante. En los padres de 30 a 50 años y de 50 más, se ve un 28, un 27%. Uno de cada cuatro, un poco más de uno de cada cuatro de estos padres de familia consideran importante la educación en valores y formación humana de la escuela al elegirla para sus niños. Luego, viendo qué se diferencia el grupo de padres de familia mayores de 50 años, aquí lo distinto es que cae la exigencia académica a 29% y, como se había mencionado, le dan más valor al tema de formación humana en las escuelas. En este grupo de padres sube a 27%. También tiene un número más importante, más interesante. Uno de cada tres mencionó el aspecto económico y se entiende porque en este mismo estudio se vio que los mayores de 50 años tienen más hijos en edad escolar, por ende tienes más gastos y el aspecto económico recobra mayor importancia a comparación de los menores de 30, que tienen menos menores en etapa escolar. La poca importancia que tiene en todos los niveles la enseñanza de los idiomas, resultando digamos, una constante en todos los en niveles socioeconómicos y también en el tema de la edad. Casi la estadística es la misma. ¿Cuál es la lectura que tenemos? Porque sabemos que los idiomas son importantes para el desarrollo humano de las personas. Comentarios, José Miguel. De acuerdo, sí. Es algo muy curioso que también saltó en el estudio. Un 9% a nivel de Lima se enfocó en idiomas. O sea, menos de uno de cada 10 padres de familia lo considera como un factor importante al elegir una escuela. Y como bien dice, en casi todos los niveles socioeconómicos es bajo, ¿no? Ni siquiera en el AB, que uno creería que podrían enfocarse más en estos temas, solo el 12% lo mencionó. Y la lectura es que tenemos problemas esenciales en la educación que no las estamos cubriendo y que hasta que no lo tengamos cubierta no nos enfocaremos en temas un poco más complejos como el idioma, ¿no? Yo creo que si le preguntamos a los padres de familia si es importante el idioma para sus hijos, netamente le hacemos esta pregunta, van a decir que sí. Pero al elegir un colegio hay cosas básicas previas que no se cubren
y por ende no le dan la prioridad al tema de idiomas, ¿no? Como por ejemplo la exigencia académica, el tema de calidad de vida que se transporta, que se señala en cercanía a casa, el aspecto económico, valores, formación, ¿no? No tenemos esto básico cubierto. Entonces, esa es la lectura que le damos, no es que no les parezca importante, sino que lo básico, al no tenerlo, pues se enfocan primero en eso. Esta importante encuesta porque estamos conociendo varias lecturas. Educación personalizada, 29% para los padres jóvenes hasta los 30 años, que es importante y esa tendencia es muy buena. Creo como lectura, José Miguel. Y el tema de, que también lo tengo acá, que es el estudio satisfacción con el colegio, que también parece que está la expresión sobre esta satisfacción con el colegio y que también lo que has dicho, que lo que quiero destacar para el comentario, es la educación es la más importante inversión, que también es muy bueno, ¿no? Es una buena referencia de lo que se viene en el futuro. Pero seguimos, sí. Comentario primero entonces, porque ya tenemos lista la diapositiva, José Miguel, a mis comentarios, si es posible, por favor. Claro. El, el tema de la importancia de la educación, más del 70% de los padres limeños mencionó que era la prioridad más importante de su familia. Más del 70%. Otro grupo mencionó, que bordeaba el 25%, que era una prioridad en los gastos de su familia. Entonces, si tú sumas lo de lo más importante para su familia y lo otro como un tema prioritario, no lo más importante, pero prioritario, tienes que el 99% de los limeños, de los padres limeños, el tema educativo se prioriza en casa. Entonces, yo creo que es una necesidad de las familias. Los padres de familia son conscientes y por ende las políticas públicas o la actividad privada deberían de enfocarse a la medida posible cada vez más en este tema, que es un pedido prácticamente del 100% de Lima. Los que no dijeron que era la prioridad más importante en los gastos de su familia, señalaron otros temas como la salud y el aspecto económico, ¿no? Que también son otras necesidades básicas. Por eso lo decía al inicio que la clase socioeconómica más baja, al no tenerlo como un criterio, la mayoría principal al elegir, no es que no les sea importante, sino que se sienten obligados al no tener los medios suficientes, ¿no? Acá, por ejemplo, se preguntó a los padres limeños si estaban satisfechos con el colegio que asiste sus menores. El 58% mencionó que estaba satisfecho, no ponía ningún pero al respecto. Lo curioso es cómo este estar satisfecho varía entre los padres que tienen a sus menores en el colegio público y los que los tienen en los colegios privados. Esta total satisfacción cae en los colegios públicos. El 44% de los padres de este sector mencionaron que estaban satisfechos. Sin embargo, los padres en colegios privados, cuyos niños están en colegios privados, incrementa a un 73%. Entonces se ve una mayor satisfacción entre los padres de familia cuando están en el sector privado educativo. Hay un 29% que dijo estar satisfecho, pero que quisiera hacer mejoras, quisiera hacer cambios. En este grupo de padres destaca quejas generales como mejorar la enseñanza, pero también se menciona el tema de mejores profesores y mejor infraestructura, y un grupo que es de la clase más alta, mayores actividades extracurriculares.
y que de hacer la entrevista a los escolares también, a los escolares, y Sí, sugiere de cuarto y quinto de secundaria, en el proceso que ya han conocido estos 2 años de pandemia, que los ha encontrado con una situación totalmente diferente, porque los niños se están adaptando más rápido, ¿no? Los menores, los pequeños, hemos visto que más rápido ha ingresado a la virtualidad, pero los jóvenes han sentido el tema del quedarse en casa, que en quedarse reducidos a un espacio y a una computadora o a una laptop o el mismo celular. Qué tan importante va a resultar este escenario y qué opinión tienen los escolares. Así que seguramente la agenda de Pacific Latam, José Miguel, está estos temas que nos hace el comentario Janet Becerra. Tu comentario, sí, José Miguel. mira, este es un punto de partida, ¿no? Este es un punto de partida de investigación del sector educación. Hay más preguntas curiosas en el estudio, ¿no? Como cómo conocen las propuestas educativas, cómo conocen el colegio, ¿no? Que ayuda a estas preguntas para el sector educación, de qué mejor manera ayudar a los padres, ¿no? Vemos también en el estudio cómo difiere las familias acomodadas, las de clase media y las más vulnerables, ¿Tienes al el acercarse a internet? un colegio, ¿no? O sea, son mensajes importantes. Esto es un punto de partida para luego hacer algo nacional y efectivamente va a ser muy interesante escuchar a los alumnos de cuarto, quinto y media su opinión sobre la coyuntura actual y la educación en su conjunto, ¿no? Que son finalmente los que lo reciben todos estos servicios. ¿De acuerdo? El tema de la educación es prioridad, eh, y cómo observar también en el escenario, José Miguel, la educación pública y la educación privada, que también forma parte de la preocupación de los próximos años no del legislativo, no hablemos del Congreso de la República, sino de los padres de familia, que son los directos decisores. Qué papel puede cumplir el Estado en la nueva orientación de la educación. Temas que seguramente también están en la agenda de Pacific Latam. También se recabó información al respecto. A la medida que el padre tiene mayor poder adquisitivo, se nota cambios de sus menores del colegio público al privado. La mayoría señala que elige el privado por un tema de exigencia académica, calidad académica, y los que se van al sector público, el enfoque es más por un tema económico, ¿no? Entonces, a la medida que se mejore la educación pública, pues estos números van a ir cambiando definitivamente. Sin embargo, sí es también una pregunta muy curiosa respecto al criterio, la opinión del padre sobre cómo debería intervenir el, el Estado en la educación, ¿no? En tema tributario. Y un porcentaje importante, superior, fue el porcentaje más alto, más del 40%, señaló que prefería pagar menos tributos y tener más ingresos y poder elegir su colegio, ¿no? Para los menores. Otro grupo menor se iba por cobre más impuestos, ¿no? Y que mejore la educación a nivel nacional en el sector público. Y hubo un tercer grupo, más o menos entre 20 y 30%, que decía no entraban en el debate, ¿no? Como que no se metían en esta discusión. Entonces, también fue una pregunta curiosa, ¿no? De cómo piensan los padres en este punto de la educación. Ya tenemos la de la brecha de la Internet, pero justo sobre el tema que acabas de comentar,
José Miguel, un comentario para el tema este de la segmentación socioeconómica que se ha realizado en el estudio, porque estamos viendo 3 perfiles de preferencias psicográficas. Y lo digo nada más los títulos para el comentario: los privilegiados, los aspiracionales y los insatisfechos, que resulta sumamente interesante el comentario, José Miguel. Sí, sí. Vemos 3 perfiles en Lima, ¿no? 3 perfiles de padres en Lima. Los acomodados, que están mayoritariamente satisfechos con el colegio a donde van sus menores. Su prioridad es la exigencia académica, cercanía a casa, y cumplen sus expectativas porque tienen los medios. Y en este grupo de los acomodados se ve más que se aproximan a las escuelas a través de las redes sociales e internet, ¿no? 1 de cada 4 también usa las redes sociales y el internet para empaparse de los colegios, de las propuestas de los colegios. Vemos la clase más exigente, que sería la clase media. Es una clase, los padres se quejan más, hay más, y esto porque no se sienten satisfechos de la educación que viene recibiendo los menores. En este grupo se podría decir, insatisfechos, exigentes, priorizan el factor económico, la cercanía a casa y la exigencia académica al tomar sus decisiones. Y vemos a los más vulnerables, que es el tercer perfil, que se enfocan más en el factor económico, y es aquí donde se ve más padres de familia cuyos menores están en colegios públicos. Mientras que en los más acomodados están en privados, en los más vulnerables predomina el 84% de sus menores están en colegio público, y es donde hay más insatisfacción en el aspecto de enseñanza académica. Correcto. Regresemos entonces al tema del Internet, que resulta importante porque nosotros estamos haciendo uso en este momento del Internet, de la virtualidad, y es una realidad porque no hubiésemos podido conversar el tiempo que estamos conversando con todo gusto, José Miguel, porque resulta sumamente importante para nosotros como responsabilidad social de comunicadores el tema de la educación. Pero tenemos el tema de Internet para llevarlo al nivel de la educación de nuestro país, José Miguel. Sí, quisimos hacer este análisis porque el Internet es crucial para el desarrollo de las personas, ¿no? Hoy, si no tienes Internet, ya estás con un pie afuera de la competitividad, ¿no? Te vuelves inmediatamente menos competitivo para lograr el progreso en la vida, ¿no? Ya sea trabajando en el Perú o ya sea para expandir tus servicios al exterior. Vemos que el 19% de las familias con menores en etapa escolar no cuentan con Internet en su casa. Y es un número grande para ser capital. De este grupo hicimos la comparación: cuántos iban al colegio público, cuántos iban al colegio privado. Quisiera ir a la siguiente diapositiva. Y vemos que los padres cuyos hijos están en el sector público, el 27% de sus menores no cuentan con Internet en sus casas. En cambio, si hacíamos esta misma pregunta, recabación de información, a los padres cuyos menores estaban en colegios privados, el 9% no contaba con Internet en su casa. Entonces, esta brecha es preocupante. Viéndolo en Lima en su conjunto, es un porcentaje alto. Viéndolo en la Lima, entre los que van a colegios públicos y privados, es también alarmante cómo sube la cantidad de menores que no tienen Internet en su casa.
Y llama la atención y preocupa por lo que decía al inicio, ¿no? Estos alumnos, estos menores, ya empiezan la carrera de la vida, del tema de insertarse en la economía con desventaja, ¿no? Desde tan temprana edad. Entonces también es importante enfocarse con la mayor rapidez posible de reducir esta brecha, porque en el mediano y largo plazo el Perú y especialmente el menor se va a ver limitado a progresar. ¿Qué podemos decir de las conclusiones, además de las que ya las hemos señalado, pero habría que reiterarlas y destacarlas, José Miguel? De acuerdo. La exigencia académica y que esto es la prioridad número uno de la gran mayoría de los padres de familia para sus niños, debe ser como que un llamado de atención, una alerta para empezar a priorizar el tema educativa en el Perú, ¿no? Empezar a darle cada vez más importancia, dado que las propias familias señalan que es la prioridad más importante dentro de su hogar. Otro punto interesante es el tema en transporte, ¿no? Como algo totalmente ajeno a la educación, ¿no? De pronto se vuelve en un motivo decisorio importante para los padres, ¿no? Entonces llama la atención lo crítico que ha resultado ser este sector para la toma de decisiones importantes de las familias, ¿no? Porque esto sí es totalmente transversal, va para todos los niveles socioeconómicos y sea cual sea la edad del padre de los menores. Otros dos puntos interesantes es la satisfacción, ¿no? Todavía hay un porcentaje importante de insatisfechos que se tiene que cubrir, se tiene que priorizar. Y finalmente, esta brecha del Internet que mientras no demos solución, un número considerable de menores van a estar en desventajas y se les va a complicar mucho insertarse en nuestra economía. Yo diría que esos son los bullets resaltantes de manera general, ¿no? Porque habrán profesores, colegios que se enfoquen más en otros puntos que les parecerá otros puntos más importantes, pero del estudio en su conjunto resaltaría estos puntos como los más llamativos. Totalmente, totalmente de acuerdo felicitaciones por el estudio, por el tiempo también que hemos tenido para poder conversar sobre este tema, José Miguel, como director de investigación de mercado de Pacific Latam. ¿Qué decir a nuestros televidentes? Que este estudio está en la página web de Pacific Latam, está también en el Facebook, en todas las redes sociales. Eso es correcto, José Miguel, ¿no es cierto? Sí, sí, pueden ingresar a la página de Pacific y ahí va a estar en las redes, El efectivamente. informe final. Y quizás también señalar que Pacific Latam es la agencia de comunicaciones que tiene 18 años y que viene construyendo puentes entre las empresas y sus públicos, la información a través de narrativas potentes y creativas. El objetivo es acercar a las compañías con sus usuarios y de esta forma generar confianza y un mejor relacionamiento entre ellos. Pacific Latam cuenta con un grupo de profesionales, lo estamos conociendo con José Miguel, lo hemos tenido también a Juan Carlos Ruiz, que además es analista político y lo hemos tenido en varias oportunidades. Forma parte de la familia de BIS Televisión, son grupo de profesionales multidisciplinarios comprometidos en ofrecer soporte a sus clientes para que alcancen sus objetivos. Y desde el 2005 la compañía es afiliada a Edelman, la tremenda consultora de relaciones públicas número 1 del mundo, siendo la Pacific Latam su representante en el Perú y además aliado estratégico. De esta forma,
Pacific Latam cuenta con un respaldo global de calidad, el cual se refleja en la calidad y en el resultado. La satisfacción de los clientes, que eso resulta sumamente importante. Vamos a tener seguramente otras oportunidades, porque dentro de la responsabilidad social de ustedes como comunicadores y como investigadores, José Miguel, y nosotros también como comunicadores y buscando el desarrollo humano, seguramente vamos a tener en el futuro una alianza estratégica que permita que estos estudios puedan ser difundidos de manera adecuada a todos nuestros televidentes. Gracias, José Miguel. Palabras finales de lo que se viene en la agenda para Pacific Latam en lo inmediato. Muchas gracias. Gracias a ustedes, más bien, por la oportunidad y poder dar a conocer estos estudios de impacto, ¿no? Y se viene un estudio a nivel nacional, que lo estamos buscando, que abarcará también temas de educación. Y comparto con que se tiene también que entrevistar a los alumnos, ¿no? De cuarto, quinto, eso sería muy interesante dar a conocer al que recibe el servicio, ¿no? Ese punto de vista también es súper, va a ayudar mucho también para mejorar el tema educativo. Y de acuerdo en trabajar juntos para seguir promoviendo y difundiendo estos temas de mucha importancia. Muy bien, estamos en comunicación. Gracias a ustedes por esta oportunidad, gracias a Alejandra por las facilidades y a Juan Carlos que hizo el que dio el timbre, la alarma, la campanita de que había ya un estudio importante de opinión de los padres de familia con respecto a la educación escolar de sus pequeños. Gracias, José Miguel. Gracias, Néstor. Estamos en comunicación. Un abrazo, buen día. Un abrazo.